Bienvenido a los cuentos de la Casa de la Bruja, un podcast de ficción sonora, de misterio y terror. Entra libremente, por propia voluntad, y deja parte de la felicidad que traes. Los cuentos de la Casa de la Bruja presentan En las montañas de la locura, de Howard Phillips Lovecraft. Capítulo 2. Supongo que el público debió de manifestar un interés muy vivo ante nuestro anuncio de que Lake partía hacia el noroeste, internándose en regiones donde nunca había penetrado ningún ser humano, ni siquiera con la imaginación. Y a pesar de que no mencionamos sus extravagantes esperanzas de revolucionar la biología y la geología. Sus primeras perforaciones, realizadas entre el 11 y el 18 de enero en compañía de Peabody y otros 5 hombres, y durante las cuales se perdieron 2 perros al cruzar una de las grietas abiertas en el hielo por la presión, habían dado como resultado la obtención de numerosos esquistos arqueanos. Hasta yo me interesé por la evidente profusión de marcas de fósiles en aquel estrato increíblemente antiguo. Estas marcas, sin embargo, que eran de formas de vida muy primitivas, no encerraban ninguna extrema paradoja, salvo por la novedad de la abundancia de fósiles en rocas precámbricas. Por lo tanto, siguió pareciéndome inoportuno interrumpir nuestro programa para un intermedio que requeriría la utilización de 4 aeroplanos, muchos hombres y casi todos los aparatos de la expedición. Sin embargo, no veté el plan, pero decidí no acompañar la expedición, a pesar de los ruegos de Lake, que quería contar con mis conocimientos de geología. Me quedaría en la base con Peabody y 5 hombres preparando nuestro viaje hacia el este. Uno de los aparatos ya había comenzado a trasladar una gran cantidad de gasolina desde el estrecho de McMurdo. Pero este trabajo podía interrumpirse por ahora. Conservé un trineo y 9 perros, pues no era prudente quedarse sin medios de transporte en aquel mundo muerto y desamparado. La expedición de Lake hacia lo desconocido, como todos recordarán, envió sus comunicados desde los transmisores de onda corta de los aviones. Estos mensajes fueron recogidos simultáneamente por el aparato de nuestra base y por el Arkham, anclado en el estrecho de McMurdo. De allí fueron enviados al mundo por la banda de 50 metros. El viaje se inició el 22 de enero a las 4 de la mañana. 2 horas más tarde recibimos el primer comunicado. Lake estaba efectuando algunas perforaciones y fundiendo el hielo en pequeña escala en un punto situado a unos 300 kilómetros de nuestra base. 6 horas después llegó un segundo y excitado mensaje en que se nos informaba que luego de dinamitar una abertura no muy profunda, se habían descubierto varios esquistos con marcas aproximadamente similares a las que tanto nos había intrigado. 3 horas más tarde, un breve boletín anunciaba la reanudación del vuelo en el seno de una furiosa tormenta. Envié inmediatamente un mensaje a Lake indicándole que no se arriesgase más, pero este me contestó que las nuevas muestras autorizaban cualquier riesgo. Comprendí que su excitación era tanta que rehusaría obedecerme y que yo nada podría hacer para impedir que junto con Lake fracasase toda la expedición. Me aterrorizaba la idea de que Lake y sus compañeros estaban internándose más y más en aquella blanca inmensidad de tempestades e insondables misterios de una extensión de 2000 kilómetros
y que llegaba hasta las costas casi desconocidas de la Reina Mary y de Knox. 1 hora y media más y llegó aquel nuevo mensaje de Lake que alteró totalmente mi ánimo y me hizo lamentar no haberlos acompañado. 10:05, en pleno vuelo. Luego de una tormenta de nieve, hemos vislumbrado las montañas más altas de todas las que hemos encontrado hasta ahora. Pueden igualar a las del Himalaya, si se tiene en cuenta la altura de la meseta. Latitud probable, 76 grados 15 minutos. Longitud este, 113 grados 10 minutos. Se extienden del este al oeste, hasta donde alcanza la vista. Hemos creído ver 2 conos volcánicos humeantes, picos oscuros y sin nieve. El viento que sopla entre ellos impide la navegación. Después de esto, mis compañeros y yo no abandonamos el receptor. La idea de esta titánica cadena montañosa, situada a 1000 kilómetros de nosotros, inflamaba nuestros deseos de aventura. Nos regocijamos de que nuestra expedición, ya que no nosotros mismos, hubiese sido su descubridora. Media hora más tarde, Lake nos llamó. El aparato de Moulton ha hecho un aterrizaje forzoso, pero no hay heridos, y creemos que es posible reparar los daños. Hemos trasladado lo más importante a los otros 3 aviones para el momento del regreso, o por si fuese necesario seguir adelante. Por ahora no hace falta utilizar los aviones como transporte. Las montañas sobrepasan todo lo imaginable. Iré a explorar con el aeroplano de Carroll. Le hemos quitado la carga. Esto es absolutamente fantástico. Los picos más altos deben de superar los 10.000 metros de altura. El Everest no puede comparárseles. Arbuth tratará de establecer la altura exacta con el teodolito, mientras Carroll y yo realizamos nuestro vuelo. Quizá nos hayamos equivocado a propósito de los conos, pues el terreno parece estratificado. Posiblemente sean esquistos precámbricos junto con otras formaciones. Los contornos, recortados contra el cielo, tienen un aspecto muy curioso, secciones regulares de cubos que llegan hasta los más altos picos. Un espectáculo maravilloso bajo la luz rojo-dorada del sol bajo, como una tierra misteriosa de ensueño o el umbral de un mundo prohibido de maravillas vírgenes. Oh, desearíamos que usted estuviese aquí para ayudarnos a investigar. Aunque era técnicamente hora de dormir, ninguno de nosotros pensó un momento en irse a la cama. Lo mismo debía de ocurrir en el estrecho de McMurdo, pues la base de aprovisionamiento y el Arkham recibían también los comunicados. En efecto, el capitán Douglas nos envió a todos un mensaje de congratulaciones por el importante descubrimiento, y Sherman, el operador de la base, nos dijo también unas palabras. Lamentábamos, por supuesto, los daños que había sufrido el aeroplano, pero teníamos la esperanza de que pudieran repararse con facilidad. A las 11 de la noche nos llegó otro mensaje de Lake. Estamos volando con Carroll entre los contrafuertes más altos. No hemos intentado acercarnos a los picos a causa del tiempo. Lo haremos más tarde. La ascensión es difícil, pero vale la pena. Las montañas se aprietan unas contra otras. Imposible ver del otro lado. Las cimas más altas exceden a las del Himalaya y son muy curiosas. Pertenecen seguramente al sistema precámbrico. No tienen nada de volcánicas, no hay nieve más allá de los 6.000 metros de altura. En las faldas de los picos más altos hay formaciones muy raras, grandes bloques cuadrados de lados verticales y alineaciones regulares cortadas a pico, como los viejos castillos asiáticos en las montañas abruptas pintadas por Roerich. Impresionan sobremanera vistas desde cierta distancia. Nos hemos acercado a algunas y Carroll cree que están formadas por fragmentos independientes. Pero esto es sin duda efecto de la erosión. Las aristas parecen desgastadas y redondeadas como si hubiesen estado expuestas a las tormentas y a los cambios de clima durante millones de años. Algunas partes, especialmente las superiores, son de rocas más claras que los estratos visibles de las pendientes. Origen cristalino es indudable. Desde cerca se advierten unas cuevas con entradas de forma curiosamente regular, cuadradas o semicirculares. Tienen que venir a investigar con nosotros. Creo haber visto un macizo cuadrado en lo alto de una de las montañas. La altura parece variar entre los 9.000 y los 10.000 metros. Hemos llegado a una altura de 6.500 metros. Hace un frío infernal. El viento pasa y silba por los desfiladeros y las entradas de las cavernas. Pero volamos bastante lejos y no hay peligro.
Lake continuó sus comentarios durante una media hora y expresó su intención de subir a pie a alguno de los picos. Le respondí que me uniría a él tan pronto como pudiese enviarme un aparato y que Peabody y yo estudiaríamos el mejor modo de concentrar la gasolina en vista del nuevo carácter que había tomado la expedición. Era evidente que las operaciones de Lake, lo mismo que las actividades de sus aeroplanos, requerirían una gran cantidad de combustible, y era muy probable, después de todo, que el vuelo hacia el este no pudiera efectuarse durante un tiempo. Llamé al capitán Douglas y le pedí que, con la ayuda de los perros que habían quedado con nosotros, llevara todo el combustible posible a la barrera de hielo. Queríamos establecer una ruta directa entre Lake y el estrecho de McMurdo. Lake me llamó más tarde para comunicarme su decisión de establecer el campamento en el lugar en que el aeroplano de Moulton se había visto obligado a descender y donde se estaban efectuando las reparaciones. La capa de hielo era muy delgada y dejaba ver la tierra en algunos lugares. Antes de hacer algunas incursiones en trineo o de intentar una ascensión, iban a hacer allí mismo varias perforaciones. Nos habló de la inefable majestad del paisaje y de sus extrañas sensaciones al encontrarse al pie de aquellos vastos y silenciosos pináculos que se alzaban al cielo como una muralla en el borde mismo del mundo. Las observaciones de Atwood con el teodolito habían permitido establecer la altura de los 5 picos más elevados, entre los 9.000 y los 10.200 metros de altura. Lake estaba indudablemente perturbado por la naturaleza del suelo, pues éste revelaba la existencia ocasional de prodigiosas tormentas, de una violencia superior a todas las que habíamos encontrado. Su campamento se alzaba a unos 8 kilómetros de los primeros contrafuertes. Me pareció advertir algo así como una alarma subconsciente en el mensaje lanzado a través de un vacío de 1000 kilómetros, en el que nos pedía que nos apresuráramos y terminásemos cuanto antes nuestros trabajos en aquella nueva región. Iba a descansar ahora, luego de aquella jornada de apresurada y dura labor. A la mañana siguiente hablé por radio con Lake y el capitán Douglas. Decidimos que uno de los aeroplanos de Lake vendría a nuestra base y recogería a Peabody, a otros 5 hombres y a mí, junto con toda la gasolina que pudiese cargar. En cuanto al resto del combustible, todo dependía de que hiciésemos o no el viaje al este, así que podía esperar. Lake tenía bastante por ahora para satisfacer a las necesidades del campamento. Habría que suministrar gasolina a la base del sur. Si posponíamos nuestra incursión por el este, no la usaríamos hasta el próximo verano, y mientras tanto, Lake enviaría un avión para que buscase una ruta directa entre estas nuevas montañas y el estrecho de McMurdo. Peabody y yo nos preparamos a abandonar nuestro campamento durante un tiempo más o menos largo. Si invernábamos en la Antártida, podríamos volar directamente de la base de Lake al Arkham sin volver aquí. Algunas de nuestras tiendas cónicas ya habían sido reforzadas por bloques de nieve endurecida, y decidimos completar el trabajo convirtiendo el campamento en una verdadera aldea. Lake se había llevado un número considerable de tiendas, así que nuestra llegada no aparejaría mayores incomodidades. Comuniqué a Lake que Peabody y yo estaríamos preparados para viajar hacia el norte al día siguiente. Nuestros preparativos, sin embargo, no comenzaron hasta después de las 4 de la tarde, pues poco antes de esa hora Lake nos envió unos mensajes extraordinarios y excitados. El día había comenzado mal, pues no habían podido descubrir, en un vuelo de reconocimiento, los estratos primitivos que formaban la mayor parte de las cimas. Casi todas las rocas eran aparentemente jurásicas y cománchicas, y esquistos pérmicos y triásicos. De cuando en cuando, algunas manchas brillantes y negras sugerían la presencia de carbón. Lake estaba descorazonado, pues tenía la intención de desenterrar ejemplares de más de 500 millones de años de antigüedad. Era evidente que si quería examinar los estratos en que había descubierto aquellas curiosas huellas, tendría que hacer un largo viaje en trineo hasta las faldas mismas de la montaña.
Resolvió, sin embargo, hacer algunas perforaciones como parte del programa general. Instaló, pues, la excavadora y puso a 5 hombres en el trabajo mientras el resto aseguraba las tiendas y reparaba el dañado avión. Se eligió para extraer las primeras muestras una roca blanda, a unos centenares de metros del campamento, y la excavadora hizo excelentes progresos sin necesidad de recurrir con mucha frecuencia a la dinamita. 3 horas más tarde, luego de la primera explosión verdaderamente fuerte, se oyeron los gritos del equipo de perforaciones, y el joven Jenny, que dirigía los trabajos, corrió al campamento con las sorprendentes noticias. Habían descubierto una caverna. Después de las primeras perforaciones, la greda había dado lugar a una vena de terreno calcáreo cománchico, en el que abundaban los fósiles diminutos, cefalópodos, corales y equinoideos, con algunos indicios de esponjas silíceas y huesos de animales vertebrados marinos, probablemente teleósteos, escualos y ganoideos. Esto tenía ya su importancia, pues eran los primeros fósiles vertebrados que había descubierto la expedición. Pero cuando poco después la cabeza del trépano atravesó de parte a parte un estrato y encontró el vacío, una intensa y redoblada ola de excitación invadió a los excavadores. Una carga de dinamita había bastado para descubrir el subterráneo secreto. Y ahora, a través de una abertura de 1,5 metros de largo por 1 metro de ancho, los miembros de la expedición pudieron contemplar una cavidad abierta hacía más de 50 millones de años por las aguas de un mundo tropical desaparecido. La caverna no llegaba a los 2,5 metros de profundidad, pero se extendía indefinidamente en todas direcciones, y una fresca corriente de aire sugería que era parte de un extenso sistema subterráneo. El techo y el suelo estaban abundantemente adornados con estalactitas y estalagmitas, algunas de las cuales se unían y formaban columnas. Pero lo más importante era la abundancia de conchas y huesos, que en algunos lugares casi cerraban el paso. El depósito contenía más representantes de los periodos Cretáceo y Eoceno, procedentes de las junglas desconocidas de helechos arbóreos y hongos mesozoicos, bosques de cicadáceas, palmeras y angiospermas terciarias, que los que el más hábil de los paleontólogos pudiera reunir o clasificar en un año. Moluscos, armaduras de crustáceos, pescados, anfibios, reptiles, pájaros y mamíferos primitivos, grandes y pequeños, conocidos y desconocidos. No era raro que Jenny corriera al campamento dando gritos, y no era raro tampoco que todos dejaran inmediatamente el trabajo y se precipitaran a través de aquel aire helado hacia el lugar donde la torre perforadora señalaba una nueva vía de acceso a los secretos del interior de la Tierra y las desvanecidas edades. Cuando Lake satisfizo su primer impulso de curiosidad, garabateó un mensaje en su libreta de notas y envió al joven Moulton al campamento para que lo despachara por radio. Así me enteré por primera vez del descubrimiento. Lake había identificado algunas conchas primitivas, huesos de ganoideos y placodermos, restos de laberintodontes y tecodontes, trozos de cráneo de mesosaurios, vértebras de dinosaurios, dientes y huesos de alas de pterodáctilos, fragmentos de Archaeopteryx, dientes de escualos miocénicos, cráneos de aves primitivas y otros huesos de mamíferos arcaicos como paleoterios, sifodontes, eohipi, oreodontes y titanoceres. No había huellas de mastodontes, elefantes, camellos, ciervos o animales bovinos. Por lo tanto, Lake concluyó que los últimos depósitos se habían producido durante el período Oligoceno y que la caverna había permanecido seca e inaccesible por lo menos durante 30 millones de años. Por otra parte, la preeminencia de formas de vida muy primitivas era realmente sorprendente. No había duda de que los terrenos, como lo probaba la presencia de ciertos fósiles típicos como los ventriculites, eran cománchicos y no más antiguos. Sin embargo, la caverna contenía un número sorprendente de organismos
considerados hasta entonces como pertenecientes a un periodo muy anterior. Hasta había peces, corales y moluscos rudimentarios de periodos tan remotos como el Silúrico o el Ordovócico. Era inevitable concluir que en esta parte del mundo había habido desde hacía 300 millones de años hasta 30 millones de años atrás una notable y única relación de continuidad orgánica. No era posible saber hasta qué punto se había mantenido esta continuidad una vez cerrada la caverna. De cualquier modo, el advenimiento de los terribles hielos del Pleistoceno, unos 500.000 años atrás, y simplemente ayer comparado con la edad de esta caverna, tenía que haber puesto fin a cualquier forma primitiva que hubiese sobrevivido a su periodo común. Lake no se contentó con enviar ese primer mensaje. Antes de que Moulton hubiese vuelto, ya había escrito y enviado otro. Después de esto, Moulton se instaló en uno de los aeroplanos para transmitir al Arkham y a mí las numerosas postdatas que Lake enviaba con una sucesión de mensajeros. Los lectores de periódicos recordarán la excitación creada por los informes de aquella tarde, informes que tuvieron como consecuencia, luego de todos estos años, la organización de la expedición Starkweather-Moore, a la que con tanta ansiedad quiero disuadir de sus propósitos. Será mejor que copie literalmente los mensajes, tal como los envió Lake y los transcribió taquigráficamente McTighe, el operador de nuestra base. Fowler ha hecho un descubrimiento de la mayor importancia en los fragmentos de greda y terreno calcáreo arrancados por la explosión. Unas huellas triangulares y estriadas, idénticas a las de los esquistos arqueanos, prueban que ese organismo sobrevivió durante 600 millones de años, sin más que unos pocos cambios morfológicos. Estas huellas cománchicas muestran ciertas señales de decadencia que no había en las anteriores, señales de la importancia del descubrimiento en la prensa. Quizás signifique para la biología lo mismo que la teoría de Einstein significó para la matemática y la física. Puede relacionarse con mis trabajos previos y amplía las conclusiones posibles. Indica por lo menos que han existido en la Tierra ciclos completos de vida orgánica anteriores a la aparición de las células arcaezoicas. Estos organismos se desarrollaron y especializaron en un pasado no inferior a 1.000 millones de años, cuando el planeta era joven e inhabitable para cualquier forma de vida de estructura protoplasmática normal. Queda por saber cuándo, dónde y cómo se realizó este desarrollo. Más tarde. Examinando fragmentos de esqueletos de ciertos saurios y mamíferos primitivos, marinos y terrestres, he advertido unas curiosas lesiones locales que no pueden atribuirse a ningún carnívoro conocido. Son de dos clases: perforaciones penetrantes e incisiones que parecen talladas. En uno o dos casos, huesos cortados limpiamente. Pocos ejemplares afectados. He enviado a buscar al campamento unas linternas eléctricas. Extenderemos el área de expedición rompiendo las estalactitas. Un poco más tarde. Hemos encontrado un curioso fragmento de esteatita de unos 15 centímetros de diámetro y unos 4 de espesor, totalmente diferente de todas las formaciones locales. Verdoso, de edad indeterminada, curiosamente liso y regular. Tiene la forma de una estrella de 5 puntas con los extremos rotos. En el centro y los ángulos interiores hay unas hendiduras. Difícil establecer su origen, posiblemente efecto de la erosión. Carroll, con ayuda de una lupa, cree haber advertido otros signos de importancia geológica. Grupos de puntos minúsculos regularmente dispuestos. Los perros, cada vez más inquietos a medida que el trabajo avanza, parecen odiar esta piedra. Quizá tenga algún olor peculiar. Volveremos a informar cuando Mills regrese con luces y comencemos a trabajar en el subterráneo. 22:15. Importante descubrimiento. Oranford y Watkins encontraron bajo tierra, a las 21:45, un fósil monstruoso en forma de tonel, de naturaleza totalmente desconocida. Se trata quizá de un vegetal, o de un ejemplar gigantesco de protozoario marino desconocido. El tejido ha sido indudablemente preservado por sales minerales. Duro como cuero, pero de una flexibilidad sorprendente en ciertos lugares. Señales de partes rotas en las extremidades y los costados. 1,80 m de altura. Diámetro central, 1 metro. Diámetro en los dos extremos, unos 30 centímetros.
como un tonel con 5 notables salientes en lugar de duelas. Unas cisuras laterales que podrían corresponder a unos tallos delgados en la parte más ancha de estas salientes. En las hendiduras que separan las salientes hay unas excrescencias extrañas, crestas o alas que se abren y extienden como abanicos, todas muy dañadas, excepto una que alcanza extendida una longitud de 2 metros. Me recuerda a ciertos monstruos de las leyendas antiguas, particularmente a los antiguos del Necronomicon. Estas alas, membranosas, están sostenidas por algo así como un armazón tubular. En los extremos del armazón parece haber unos orificios diminutos. Los extremos del cuerpo se han recogido sobre sí mismos y no permiten ver el interior ni adivinar si había alguna pieza anatómica. Haremos una disección cuando volvamos al campamento. No podemos decidir si es vegetal o animal, pero se trata indudablemente de un ser increíblemente primitivo. Hemos puesto a todos a la tarea de sacar estalactitas y buscar otros ejemplares. Encontramos otros huesos dañados, pero esto puede esperar. Tenemos dificultades con los perros. No pueden soportar la presencia de este curioso ser. Si no los mantuviéramos a raya, lo harían pedazos. 23:30. Atención, Dyer, Pavody, Douglas. Asunto de la más alta, debo decir trascendental importancia. Que el Arkham transmita enseguida la noticia a la estación de Kingsport Head. El organismo en forma de tonel es el mismo que dejó las huellas en las rocas. Mills, Woodrow y Fowler encontraron un grupo de 13 de estos seres a unos 12 metros de la entrada del subterráneo. Estaban mezclados con fragmentos de esteatita curiosamente redondos, más pequeños que el anterior. Son también de forma de estrella, pero pocas de las puntas están rotas. De estos ejemplares, 8 se han conservado muy bien. No falta ningún apéndice. Los hemos traído a la superficie, manteniendo alejados a los perros. No toleran la cercanía de estos fósiles. Atiendan bien a nuestra descripción y repitan para mayor exactitud. Los periódicos no deben cometer errores. Longitud total 2,5 metros. Torso provisto de 5 aletas salientes de 1,80 m de diámetro. Tejido exterior gris oscuro, flexible y de gran resistencia. Alas de 2 metros de largo del mismo color. Se repliegan entre las salientes. Armazón tubular, con orificios en los extremos de un color menos oscuro. Las alas extendidas son de bordes dentados. En el centro del tonel, en cada una de las partes similares a duelas, hay 5 sistemas de brazos o tentáculos flexibles, de color gris. Se aprietan contra el torso, pero extendidos, alcanzan 1 metro de longitud, como los brazos de los crinoideos primitivos. El tallo principal, de unos 8 centímetros de diámetro, se divide a los 10 centímetros en 3 secundarios, de los que nacen, a su vez, a los 20 centímetros, 5 pequeños tentáculos delgados, o sea, un total de 25 tentáculos. En lo alto de la masa torácica hay un cuello bulboso, gris, provisto de una especie de agallas. La aparente cabeza es una estrella de 5 puntas cubierta por un vello duro de unos 8 centímetros de largo y de todos los colores del prisma. Esta cabeza es gruesa, de unos 60 centímetros de una punta a otra. De cada una de las puntas nacen unos tubos amarillos y flexibles. Hay una abertura en el centro mismo de la estrella, probablemente un órgano respiratorio. Los tubos terminan en una protuberancia esférica y membranosa. La membrana se repliega con la simple presión del dedo y permite ver un globo de iris rojizo, un ojo, evidentemente. De los ángulos interiores de la cabeza surgen 5 tubos rojizos más largos que terminan en unos sacos del mismo color. Si se presiona sobre estos sacos aparece una abertura en forma de campana de 5 centímetros de diámetro, con unas protuberancias blancas en forma de dientes. Cuando encontramos el ejemplar, los tubos, el vello y las puntas de la estrella se encontraban replegados contra el cuello y el torso. La flexibilidad es sorprendente a pesar de la naturaleza coriácea del tejido. En el extremo inferior del torso, contraparte grosera de la cabeza y sus apéndices, un pseudocuello bulboso de color gris claro, sin agallas, sostiene una protuberancia verdosa de 5 puntas. Brazos duros de más de 1 metro de largo y con un diámetro de 18 centímetros en la base y 3 en la punta. En esta hay un triángulo membranoso de 20 centímetros de largo y 15 de ancho.
Se trata de la pala, aleta o pie que ha dejado sus huellas en las rocas de una época que se extiende desde 1.000 millones a 50 o 60.000 millones de años atrás. De los ángulos interiores de esta estrella nacen unos tubos rojizos de 60 centímetros de largo, de 8 de ancho en la base y de 2 en la punta. Orificios en los extremos. Todas las partes muy duras y correosas, pero extremadamente flexibles. Los brazos, provistos de palas, han servido indudablemente como medio de locomoción, marina o de otra clase. Cuando se los mueve, dan la impresión de una gran fuerza muscular. Estas protuberancias estaban replegadas sobre el cuello, lo mismo que las de la cabeza. No es posible discernir si este organismo pertenecía al reino vegetal o al animal, aunque nos inclinamos por la segunda hipótesis. Representa probablemente un radiado de increíble desarrollo que no ha perdido sus rasgos primitivos. A pesar de ciertas características contradictorias, es indudablemente similar a un equinodermo. Las alas nos desconciertan bastante a causa del posible hábitat marino, pero quizás sirvieron para navegar. La simetría es curiosamente similar a la de un vegetal, pues su eje atraviesa horizontalmente el torso y no verticalmente como en los animales. Fecha de aparición sobre la Tierra fabulosamente antigua, ya que precede hasta a los más simples protozoarios arqueanos hasta ahora conocidos. Los ejemplares intactos tienen una increíble similitud con ciertas criaturas de los mitos primitivos, de modo que es posible creer que en una época extremadamente remota existieron fuera de la Antártida. Dyer y Peabody han leído el Necronomicon, han visto las pesadillas pintadas por Clark Aston Smith, basadas en el texto, y comprenderán que hablo de esos antiguos que, se dice, crearon toda la vida terrestre por broma o por error. Los entendidos han pensado siempre que esta concepción había nacido de divagaciones enfermizas sugeridas por la existencia de ciertos protozoarios tropicales muy antiguos. Recuerdan igualmente a las criaturas prehistóricas de que suele hablar Wilmarth, seres de Cthulhu, etc. Se ha abierto un inmenso campo a nuestro estudio. Los depósitos pertenecen probablemente al periodo Cretáceo o al Eoceno primitivo, a juzgar por los otros fósiles. Los 13 ejemplares yacían bajo una masa de estalagmitas. Ha costado mucho desprenderlos, pero la dureza de los tejidos ha evitado daños irreparables. El estado de preservación es milagroso, debido posiblemente a la acción de la piedra caliza. No hemos encontrado más, pero luego reanudaremos la búsqueda. Por ahora tenemos que ocuparnos en cómo traer los ejemplares al campamento sin ayuda de los perros, que ladran furiosamente, y a quienes es imposible dominar cuando están cerca de las criaturas. Tenemos que manejar los trineos con 9 hombres. 3 tienen que ocuparse en cuidar los perros. Vamos a establecer un puente aéreo con el estrecho de McMurdo y comenzaremos a trasladar el material. Desearía que tuviésemos aquí un verdadero laboratorio. Dyer puede avergonzarse por haber tratado de evitar esta expedición. Primero, las montañas más grandes del mundo. Luego esto. Si no se trata de nuestro mayor descubrimiento, no sé qué es. Como hombres de ciencia, tenemos la gloria asegurada. Felicitaciones, Peabody, por el aparato que reveló la cueva. Que el Arkham repita ahora la descripción. Las sensaciones que Peabody y yo experimentamos al recibir este informe son verdaderamente indescriptibles. El entusiasmo de nuestros hombres no era menor. McTighe, que había descifrado rápidamente algunos trozos a medida que llegaban, transcribió para nosotros la totalidad del mensaje tan pronto como el operador de Lake cortó la comunicación. Todos comprendimos enseguida la extraordinaria importancia del descubrimiento. Cuando el Arkham terminó de repetir la descripción, envié mis felicitaciones a Lake. Lo mismo hicieron luego Sherman, desde la estación del estrecho de McMurdo, y el capitán Douglas, desde el Arkham. Más tarde, como jefe de la expedición, escribí algunas notas para que el Arkham las transmitiese al mundo. Como era natural, nadie pensaba en dormir. Mi único deseo era el de trasladarme al campamento de Lake con toda la rapidez posible. Me sentí realmente decepcionado cuando Lake me hizo saber que una tormenta que venía de las montañas hacía imposible toda navegación aérea.
Pero 1 hora y media más tarde ya había olvidado mi decepción. Los nuevos mensajes de Lake informaban que los ejemplares habían sido trasladados al campamento con todo éxito. Había sido una tarea dura, pues aquellos seres eran sorprendentemente pesados. Ahora, algunos de los hombres estaban construyendo un corral a una distancia conveniente del campamento, para que los perros no molestasen. Los ejemplares, salvo uno que Lake trataría de disecar, quedarían afuera, sobre la nieve. El trabajo resultó inesperadamente duro. A pesar del calor que reinaba en la tienda gracias a la estufa de petróleo, los tejidos de engañosa flexibilidad del ejemplar elegido por Lake, entre los 8 que se habían conservado intactos, no perdieron nada de su naturaleza correosa. Lake no sabía cómo practicar las incisiones necesarias sin dañar las maravillas internas que esperaba encontrar. Disponía, es cierto, de otros 7 ejemplares en buenas condiciones, pero no podía dañar a uno tras otro. En consecuencia, hizo trasladar a la tienda un ejemplar que, aunque conservaba parcialmente aquellos órganos en forma de estrella de los extremos, tenía en muy mal estado uno de los surcos del torso. Los resultados del examen, rápidamente comunicados por radio, fueron de veras sorprendentes y asombrosos. Sin instrumentos capaces de cortar aquel anómalo tejido, era imposible efectuar una investigación minuciosa, pero lo poco que se obtuvo nos dejó estupefactos y con cierto temor. Era necesario revisar toda la ciencia biológica. La criatura no estaba relacionada con ningún sistema orgánico conocido. No había depósitos minerales y, a pesar de una edad de quizá 40 millones de años, los órganos internos estaban absolutamente intactos. Aquella naturaleza correosa y casi indestructible parecía ser inherente a la organización de la criatura y provenía sin duda de algún ciclo paleógeno de evolución invertebrada que estaba más allá de toda posible imaginación. En un principio, Lake no encontró sino una materia seca, pero a medida que el aire de la tienda se iba recalentando, comenzó a aparecer un líquido verdoso de olor punzante y ofensivo. No era sangre, pero sí un fluido espeso que parecía cumplir las mismas funciones. Para ese entonces, los perros ya estaban en el corral, pero a pesar de la distancia sintieron aquel olor acre y difuso y se pusieron a ladrar furiosamente. Lejos de ayudarnos a ubicar a aquella extraordinaria criatura, esta disección no hizo más que aumentar el misterio. Todas las suposiciones acerca de los órganos exteriores habían sido correctas, de modo que parecía indudable que se trataba de un animal. Pero el examen interno había revelado tantas características vegetales que Lake ya no sabía qué decir. Había un aparato digestivo y circulatorio, y los desechos se eliminaban por los tubos rojizos de la estrella de la base. Se diría, curiosamente, que el aparato respiratorio exhalaba oxígeno y no anhídrido carbónico, y había unas cámaras destinadas en apariencia a almacenar el aire que entraba en el organismo por otros 2 sistemas totalmente desarrollados, agallas y poros. Se trataba indudablemente de un anfibio, y parecía estar adaptado para pasar largos periodos de invernada sin necesidad de aire. Había otras anomalías para las que no se encontró solución inmediata. Un lenguaje articulado no parecía posible, pero podía creerse en la existencia de toda una gama de sonidos musicales. El sistema nervioso era de tal complejidad que Lake quedó estupefacto. Aunque excesivamente primitiva en algunos aspectos, la criatura tenía todo un sistema de centros y prolongaciones ganglionares que llegaban al límite del desarrollo especializado. El cerebro, de 5 lóbulos, era de gran perfección y había indicios de un sistema sensorial del que formaba parte el vello de la cabeza, totalmente extraño al de los organismos terrestres. Había allí probablemente más de 5 sentidos, de modo que para conocer los hábitos de aquella criatura no era posible recurrir a ninguna analogía. Debía de haber gozado, pensó Lake, de una extraordinaria sensibilidad y de funciones altamente diferenciadas. Podía relacionársela, en este sentido, con las abejas y hormigas de hoy. Se reproducía, como las criptogamas, especialmente por pteridofitas,
pues llevaba depósitos de esporas en las extremidades de las alas y se desarrollaba evidentemente de un talo o protalo, pero por ahora no se le podía dar un nombre. Se parecía a un protozoario, aunque era indudablemente algo más complejo. Tenía ciertos elementos vegetales, pero en sus 3/4 partes era de estructura animal. La simetría y algunos otros atributos indicaban claramente un origen marino, y sin embargo parecía capaz de adaptarse a cualquier ambiente. Las alas, sobre todo, hablaban de hábitos aéreos. Era imposible concebir cómo había logrado evolucionar de tal modo en un mundo recién nacido. No era raro que Lake recordase la leyenda de los grandes antiguos que habían venido de los astros y el relato acerca de unas criaturas cósmicas que vivían en las colinas de Vermont, contado por un colega de la Universidad de Miskatonic. Naturalmente, Lake consideró la posibilidad de que las huellas precámbricas perteneciesen a una especie menos evolucionada, pero luego de reflexionar acerca de las características de los distintos fósiles, rechazó rápidamente esta teoría demasiado cómoda. En los ejemplares más recientes se advertían signos de decadencia antes que de evolución. El tamaño de los pies había disminuido y el conjunto de la morfología parecía más grosero y simple. Además, los nervios y órganos recientemente examinados parecían haber retrogradado desde formas más complejas. Las partes atrofiadas eran numerosas. De todos modos, poco podía averiguarse, así que Lake recurrió a la mitología en busca de un nombre provisional y llamó jocosamente a sus hallazgos los antiguos. Hacia las 2:30 de la mañana, habiendo decidido tomarse un pequeño descanso, Lake cubrió los restos del organismo con un lienzo, salió de la tienda y estudió los otros ejemplares con renovado interés. El continuo sol antártico había comenzado a ablandar los tejidos, y las puntas de las estrellas y los tentáculos de 2 o 3 de aquellas criaturas parecían querer desenrollarse. Pero Lake no creyó que hubiese un peligro inmediato de descomposición en aquellas temperaturas bajo cero. Agrupó sin embargo a las criaturas y tendió sobre ellas la lona de una tienda para evitar la acción directa de los rayos solares. Esto ayudaría además a impedir que los perros sintiesen aquel posible olor. La inquietud hostil de estos animales se estaba convirtiendo de veras en un problema, a pesar de la distancia y los muros de nieve levantados por los hombres. Lake tuvo que sujetar los extremos de la lona con unos grandes bloques de nieve. Las gigantescas montañas parecían estar a punto de librar una terrible tempestad. Los primeros temores acerca de los repentinos vientos antárticos revivieron otra vez, y bajo la supervisión de Arpwood se aseguraron las tiendas, el nuevo corral para perros y los toscos refugios de los aeroplanos. Estos últimos, construidos con bloques de nieve, no tenían todavía la altura necesaria, y Lake ordenó a todos sus hombres que trabajasen en ellos. Poco después de las 4, Lake se despidió invitándonos a descansar, tal como iban a hacer él y sus compañeros cuando terminaran con las paredes. Habló un rato amablemente con Pavody, alabando otra vez la maravillosa excavadora que había permitido realizar el descubrimiento, y Arpwood envió también sus saludos y elogios. Yo le transmití mis calurosas felicitaciones, reconociendo que había estado acertado con respecto a ese viaje hacia el oeste, y acordamos que volveríamos a comunicarnos a las 10 de la mañana. Antes de retirarme, envié un último mensaje al Arkham, pidiéndoles que escuchasen las noticias del exterior. Nuestro informe debía de haber levantado una ola de incredulidad, y ésta se mantendría sin duda hasta que aportásemos pruebas más sustanciales. Desde Locuciones Hablando Claro, ponemos voz a tu negocio. Si necesitas una cuña o locución, contacta con nosotros en info@locucioneshablandoclaro.com.